Cada vez que dices, no me importa lo que piensen de mí, mientes. Cada vez que afirmas, no tengo nada que demostrar, te engañas. Cada vez que repites, yo siempre he sido así, te escondes. El lenguaje de la inseguridad tiene un código secreto que todos hemos aprendido a hablar, pero que nadie nos enseñó conscientemente. Y lo más aterrador no es que utilices este código, sino que no sepas que lo estás utilizando. Las palabras que salen de tu boca no son tuyas. Las frases que utilizas para defenderte, los argumentos con los que justificas tus decisiones, incluso las expresiones con las que intentas imponerte. Todo ese lenguaje que crees propio es, en realidad, un préstamo no reconocido, un código prestado de los inseguros que te precedieron, una gramática del miedo que has asimilado tan perfectamente que ya no puedes distinguirla de tu propia voz. Y lo más inquietante no es que hables este lenguaje ajeno, sino que lo hagas sin la menor conciencia de estar perpetuando una tradición milenaria de autodefensa psíquica. El lenguaje no es inocente. Cada frase construye realidad. Cada expresión revela posición. Cuando dices, solo quiero que todos estén contentos, cuando afirmas, no me importa lo que piensen de mí, cuando repites, no tengo nada que demostrar, no estás simplemente comunicando, estás ejecutando movimientos estratégicos en un tablero invisible. Estas frases aparentemente neutrales son, en realidad, las huellas digitales de la inseguridad, las marcas de agua de una psique en estado defensivo. Lo que llamamos personalidad es, en gran medida, un conjunto sofisticado de mecanismos de defensa verbalizados. Una colección de frases y posiciones discursivas que hemos aprendido a desplegar tácticamente para proteger nuestra imagen, tanto ante los demás como ante nosotros mismos. Los verdaderamente seguros rara vez necesitan proclamar su seguridad. Los genuinamente poderosos apenas hablan de su poder. Solo quien se siente amenazado necesita verbalizar constantemente su invulnerabilidad. Imagina una biblioteca inmensa donde cada volumen contiene un patrón lingüístico defensivo diferente. El manual de la falsa modestia, el tratado de la superioridad disfrazada, la enciclopedia del desinterés fingido, el atlas de la autoprotección verbal. Cada generación hereda estos libros, los estudia inconscientemente y luego pasa el conocimiento a la siguiente, a menudo sin modificación alguna. Y así, frases creadas hace siglos para calmar ansiedades antiguas siguen fluyendo a través de bocas modernas, cumpliendo su función primordial: proteger el frágil ego humano de la amenaza de insignificancia. En este análisis, examinaremos los patrones lingüísticos de la inseguridad que todos hemos heredado y que muchos reproducimos sin conciencia crítica. Veremos cómo lo que creemos expresión personal es, con frecuencia, un guión preestablecido. Cómo incluso nuestras defensas más sofisticadas siguen patrones predecibles. Y, sobre todo, cómo esta herencia lingüística inadvertida nos mantiene atrapados en ciclos relacionales disfuncionales que se perpetúan precisamente a través del lenguaje que usamos para intentar escapar de ellos. El primer patrón distintivo del habla del inseguro es lo que podríamos llamar el absolutismo defensivo. Frases como «yo siempre he sido así», «nunca me ha importado lo que piensen los demás» o «jamás cambiaría esto de mí» no son meras descripciones neutras, sino fortificaciones verbales. El uso de absolutos, siempre, nunca, todos, nadie, revela ansiedad existencial ante la ambigüedad, terror ante la posibilidad del cambio. Cuando alguien insiste obstinadamente en que siempre ha sido de cierta manera, lo que realmente está comunicando es su profundo temor a ser visto como inconsistente o influenciable. La ironía es que el habla genuinamente segura tiende hacia lo provisional, no hacia lo absoluto. Quienes poseen seguridad interna auténtica pueden permitirse matices, pueden reconocer excepciones, pueden admitir evolución sin sentir que su identidad está amenazada. El absolutismo lingüístico no revela convicción profunda, sino profunda fragilidad. Es la voz del castillo de naipes que teme desmoronarse ante la más leve brisa de cuestionamiento. Piensa en cuántas veces has escuchado o pronunciado frases como «yo siempre digo la verdad, cueste lo que cueste»,
o nunca me ha importado encajar. Estas afirmaciones absolutas no son descripciones de una realidad psicológica compleja, sino escudos verbales diseñados para evitar la vulnerabilidad que implicaría reconocer nuestra inconsistencia natural, nuestra necesidad humana básica de aceptación social. El segundo patrón revelador es la descalificación preventiva. Expresiones como no es gran cosa, tampoco es para tanto, o cualquiera podría hacerlo, cuando se recibe un cumplido o se logra algo significativo. Este mecanismo busca desactivar anticipadamente el rechazo potencial, minimizando lo que podría ser motivo de envidia o crítica. El inseguro intenta controlar la percepción ajena, devaluando primero lo que teme que otros devalúen. Observa a alguien que ha creado algo admirable, pero que, ante el menor elogio, inmediatamente señala todos los defectos de su obra. «Oh, esto lo hice rápido, tiene muchos errores», dice el artista sobre la pieza en la que trabajó durante meses. Este no es genuino perfeccionismo ni honestidad brutal. Es un mecanismo de defensa sofisticado. Si yo critico mi trabajo primero, neutralizo tu poder para herirme con tu crítica. Si yo minimizo mi logro antes que tú, conservo cierto control sobre su valoración. Este patrón es extraordinariamente común en el ámbito profesional. El empleado que rebaja la importancia de su contribución antes de presentarla. El estudiante que asegura no haber estudiado nada antes del examen donde obtiene la calificación más alta. La descalificación preventiva parece modestia, pero es pánico disfrazado de virtud. El tercer patrón, quizás el más insidioso, es la falsa independencia. Frases como «no necesito a nadie», «me da igual lo que piensen» o «puedo arreglármelas perfectamente solo». Estas afirmaciones no reflejan autonomía conquistada, sino terror al abandono no procesado. Son declaraciones de falsa autosuficiencia que, paradójicamente, revelan una profunda herida de dependencia. Observa cómo quienes más insisten en su total independencia suelen ser los más reactivos ante el más mínimo indicio de rechazo. Quien verdaderamente ha alcanzado autonomía emocional puede permitirse reconocer su interdependencia natural con otros sin que esto amenace su identidad. Es precisamente quien no ha procesado sus necesidades de apego quien necesita negarlas categóricamente. Las redes sociales han amplificado este patrón hasta convertirlo en género literario propio. Una infinidad de posts que proclaman no necesitar validación externa, publicados precisamente para obtener validación externa en forma de likes y comentarios. «No me importa lo que nadie piense de mí», escribe alguien en un texto cuidadosamente editado que luego monitoriza ansiosamente por reacciones. El cuarto patrón delator es la humildad agresiva. Expresiones como «yo soy una persona simple», «no entiendo de esas cosas complicadas» o «soy demasiado básico para eso». Esta aparente autodepreciación funciona como ataque indirecto a lo que se percibe como pretencioso o amenazante. Es una estrategia de reposicionamiento del tablero social. Si lo que tú valoras es complejo, sofisticado o intelectual, yo redefinir lo valioso como lo sencillo, directo y accesible. La humildad agresiva no es verdadera humildad, sino orgullo disfrazado que busca redefinir los términos de valoración. «No soy como esos intelectuales que necesitan usar palabras complicadas», dice alguien, estableciendo sutilmente su superioridad moral sobre quienes se expresan con mayor complejidad. No es una descripción neutral, sino un intento de reordenar la jerarquía de valor para colocarse en posición ventajosa. Observa cómo este patrón se manifiesta habitualmente como falsa disculpa. «Perdón por ser tan simple, pero disculpa mi ignorancia, pero...». Estas expresiones parecen autocríticas, pero son en realidad agresivamente autoafirmativas, redefiniendo la simplicidad como virtud y la complejidad como vicio. El quinto patrón, particularmente visible en debates e intercambios confrontativos, es el desinterés táctico. Frases como «realmente no me importa este tema», «no tengo energía para esto» o «tengo cosas más importantes que hacer». Este mecanismo se activa típicamente cuando alguien se siente intelectualmente superado o emocionalmente vulnerable en una discusión. El desinterés táctico
permite retirarse de un campo de batalla verbal sin admitir derrota. Es una forma de decir, podría ganar este argumento si quisiera, pero elijo no participar, preservando así el ego cuando la derrota parece inminente. Es el equivalente discursivo de llevarse el balón a casa cuando el partido va mal. Lo revelador de este patrón es su selectividad conveniente. Observa cómo alguien puede mostrar intenso interés en un tema mientras lleva ventaja argumentativa, para súbitamente declarar su absoluto desinterés cuando la marea dialéctica cambia. No me importa lo suficiente para seguir discutiendo, dice quien hace apenas minutos argumentaba apasionadamente. Estos 5 patrones, absolutismo defensivo, descalificación preventiva, falsa independencia, humildad agresiva y desinterés táctico, constituyen solo una pequeña muestra de la vasta gramática de la inseguridad que todos heredamos y que muchos perpetuamos inconscientemente. Son estrategias lingüísticas desarrolladas a lo largo de siglos para proteger el frágil ego humano, transmitidas de generación en generación, no mediante instrucción formal, sino a través de la imitación y el modelado social. Lo verdaderamente inquietante no es que utilicemos estas estrategias defensivas, todos lo hacemos en algún grado, sino que las hayamos normalizado hasta el punto de confundirlas con expresión auténtica. Hemos olvidado que son mecanismos de defensa y las hemos integrado en lo que consideramos nuestra personalidad. Este lenguaje heredado de la inseguridad no solo afecta cómo nos comunicamos, sino fundamentalmente cómo experimentamos nuestro propio ser. Las palabras no son solo herramientas para describir realidades preexistentes, son marcos que estructuran nuestra experiencia misma. Cada vez que nos expresamos dentro de estos patrones defensivos, estamos simultáneamente reforzando las inseguridades que los originaron. Si decimos repetidamente, no necesito la aprobación de nadie, no solo estamos comunicando una postura, sino reforzando neurológicamente la estructura misma de nuestra ansiedad social. Paradójicamente, las frases que usamos para protegernos de nuestras inseguridades acaban fortificándolas. El escudo verbal se convierte en prisión lingüística. ¿Cómo podríamos entonces desarrollar un lenguaje que no esté primariamente al servicio de la autodefensa? ¿Es posible una expresión que no sea fundamentalmente reactiva, que no esté estructurada por el miedo al rechazo o la insignificancia? Un primer paso sería desarrollar conciencia metacognitiva sobre nuestros patrones verbales defensivos. Notar, por ejemplo, cuándo recurrimos a absolutos. Siempre, nunca, para fortalecer artificialmente posiciones que sentimos débiles. Observar cuándo minimizamos preventivamente logros que secretamente valoramos. Reconocer cuándo proclamamos independencia precisamente porque nos sentimos dolorosamente dependientes. Este tipo de autoobservación requiere coraje. Implica reconocer que muchas de nuestras expresiones aparentemente más personales y sinceras son, en realidad, mecanismos defensivos automatizados, que no estamos siendo auténticos cuando insistimos en nuestra autenticidad, ni honestos cuando proclamamos nuestra honestidad brutal. Un segundo paso fundamental sería cultivar la capacidad para habitar en la incertidumbre lingüística. La inseguridad busca certezas verbales, posiciones inequívocas, declaraciones absolutas. La seguridad auténtica puede permitirse la ambigüedad, la provisionalidad, incluso la contradicción ocasional. Puede decir no lo sé sin sentirse amenazada. Estoy aprendiendo, sin vergüenza. He cambiado de opinión, sin crisis de identidad. Este habitar en la incertidumbre no es debilidad, sino flexibilidad. No es falta de posición, sino metacognición avanzada. Es reconocer que nuestras palabras son siempre aproximaciones, no capturas perfectas de realidades definitivas. Un tercer elemento crucial sería desarrollar lo que podríamos llamar vulnerabilidad estratégica. No la vulnerabilidad performativa que se ha puesto de moda, otra forma sofisticada de autodefensa, sino la capacidad real para reconocer límites, necesidades y dependencias sin que esto comprometa nuestro sentido de valor. Expresiones como «esto me afecta», «necesito ayuda con esto» o «no estoy seguro de poder hacerlo solo» parecen aumentar nuestra vulnerabilidad,
pero paradójicamente pueden disminuirla. Al nombrar explícitamente nuestras vulnerabilidades, les quitamos parte de su poder para controlarnos inconscientemente. Lo que nombramos pierde algo de su capacidad para dominarnos desde las sombras. Esta vulnerabilidad estratégica debe distinguirse claramente de la autoflagelación o la falsa modestia. No se trata de denigrarse para prevenir críticas, sino de reconocer límites reales para poder trabajar con ellos consciente y efectivamente. Un cuarto componente esencial sería cultivar la capacidad de hablar desde la experiencia directa más que desde posiciones abstractas. Frases como «Noto tensión en mi cuerpo cuando discutimos esto», «Siento entusiasmo al pensar en esa posibilidad» o «Me encuentro confundido por esa información» anclan la comunicación en la experiencia vivida más que en posicionamientos defensivos. Este tipo de lenguaje fenomenológico, centrado en descripciones de experiencia inmediata, más que en juicios, evaluaciones o posiciones, tiende a generar menos reactividad tanto en uno mismo como en los interlocutores. Es más difícil atacar o defender una descripción de experiencia subjetiva que una declaración posicional abstracta. Finalmente, un quinto elemento transformador sería desarrollar lo que algunos filósofos han llamado habla provisional, un modo de expresión que reconoce explícitamente su naturaleza tentativa, exploratoria e incompleta. Frases como «Estoy explorando esta idea», «Esto es lo que entiendo hasta ahora», o «Mi perspectiva actual, aunque sujeta a revisión, es...». Este tipo de lenguaje no señala inseguridad, sino precisamente lo contrario. La seguridad suficiente para no necesitar presentar nuestras ideas como definitivas o infalibles. Es la voz de quien no necesita tener razón para sentirse válido. La transición desde los patrones defensivos heredados hacia formas de expresión más conscientes no es sencilla ni lineal. Implica desaprender hábitos lingüísticos profundamente arraigados e internalizados como naturales. Requiere tolerar la incomodidad de sentirse temporalmente sin palabras mientras desarrollamos un nuevo vocabulario menos reactivo. También implica aceptar que seremos mal interpretados en el proceso. Nuestra cultura ha normalizado tanto los patrones defensivos que cualquier expresión que se salga de ellos puede ser percibida como extraña, incómoda o incluso amenazante. La autenticidad no performativa suele ser desorientadora en un mundo acostumbrado a scripts predecibles. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena, porque las palabras que usamos no solo comunican nuestros pensamientos, los moldean, los estructuran, incluso los generan. Cambiar fundamentalmente nuestro lenguaje implica transformar nuestra experiencia misma del mundo y de nosotros mismos. Mientras continuemos repitiendo inconscientemente los patrones lingüísticos de la inseguridad, seguiremos reforzando las estructuras psíquicas que los originaron. Cada siempre he sido así fortalece la rigidez defensiva. Cada no necesito a nadie profundiza el miedo al abandono. Cada no es gran cosa sabotea nuestra capacidad para reconocer valor genuino. El lenguaje que heredamos es poderoso precisamente porque no lo percibimos como elección. Las palabras que fluyen naturalmente de nosotros parecen ser simplemente nuestra forma de ser, cuando en realidad son estrategias defensivas cristalizadas que absorbimos antes incluso de ser conscientes. Pero si el lenguaje es aprendido, también puede ser desaprendido y reaprendido. Si nuestras expresiones actuales están estructuradas por miedos antiguos, pueden ser reestructuradas desde una conciencia nueva. Si nuestra voz actual es en gran medida un eco de inseguridades heredadas, puede evolucionar hacia una expresión más directamente conectada con nuestra experiencia presente. Cuestiona tus certezas verbales. Observa tus automatismos expresivos. Pregúntate al servicio de qué están las frases que usas sin pensar. Nuestras palabras más habituales a menudo no son nuestras en absoluto, sino préstamos inconscientes de una larga tradición de autodefensa psíquica que confundimos con nuestra voz auténtica. Así hablan los inseguros, y así hablamos todos en mayor o menor medida. Reconocerlo no es motivo de vergüenza, sino punto de partida para una comunicación más consciente. No se trata de eliminar completamente los mecanismos defensivos,
cumplen una función, sino de utilizarlos con conocimiento de causa, como herramientas y no como identidad. Tu voz más auténtica probablemente no se parecerá a ninguno de los patrones descritos aquí. No será absolutista ni radicalmente provisional. No estará definida por la búsqueda de certeza ni por el culto a la ambigüedad. Será tan única como tu experiencia, tan específica como tu perspectiva particular sobre el mundo. Encontrarla requiere primero reconocer hasta qué punto lo que consideramos nuestra forma de expresarnos es, en realidad, un guión heredado, un conjunto de estrategias verbales tácticas que absorbimos sin darnos cuenta. Solo entonces podremos comenzar a articular algo genuinamente propio, no porque esté libre de toda influencia, sino porque habremos elegido conscientemente qué influencias permitir. Las palabras que salen de tu boca no son completamente tuyas, pero podrían llegar a serlo. No porque las inventes desde cero, nadie puede hacer eso, sino porque las elijas conscientemente en lugar de dejar que ellas te elijan a ti. El lenguaje verdaderamente propio no es el que surge espontáneamente sin reflexión, sino el que has examinado críticamente y has decidido mantener porque te sirve, no porque te protege. Quizás la verdadera seguridad no consiste en no necesitar mecanismos defensivos, sino en poder utilizarlos conscientemente cuando sean útiles y abandonarlos cuando se conviertan en limitaciones. No en no tener miedo, sino en no estar controlado por él hasta el punto de que determine cada palabra que pronuncias. Las voces de la inseguridad seguirán existiendo, dentro y fuera de ti. Seguirás escuchándolas en conversaciones cotidianas, en debates acalorados, en publicaciones de redes sociales. La diferencia es que podrás reconocerlas por lo que son, no verdades absolutas ni expresiones naturales, sino estrategias evolutivas de protección psíquica que han cumplido su función durante siglos, pero que ya no necesitan definir los límites de lo que puedes decir, pensar o ser.